Hola chicas, muy buenos días, bienvenidas a un episodio más de Emprendedoras en Acción. Este es un espacio para las emprendedoras que nos inspiran y que pueden estar inspirando cada día más a sacar eso que tenemos nosotras dentro y que nos ayuda a que mejoremos cada día. Es un espacio donde invito a emprendedoras que nos cuenten su experiencia en base a lo que han podido pasar en toda la etapa del emprendimiento y cómo lo han ido superando, ¿no? Esas barreras que han tenido que cortar para poder lograr lo que ahora tienen en este momento. El día de hoy tengo una invitada muy especial, es mi amiga Silvia Martín. Con ella he podido compartir varias horas de estudio, ¿no, Silvia? Y que me parece una persona súper entrañable y que está haciendo un gran trabajo. Por eso quiero compartir contigo, pues, esa charla, ¿no? Que nos cuentes un poco tu vida de emprendedora y al mismo tiempo, pues, sé que tienes mucho, mucho para contar. Entonces, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Encantada, estoy muy contenta porque tenía muchas ganas de hacer este podcast contigo, que Sí, como dices, desde que nos conocimos, ¿no? Como que había muchas conexiones ahí de decir, oye, aquí hay trabajo y sí, cosas que aportar y que te aporten. Al final es correcto. una retroalimentación. Así es, sí. Pues Silvia, a ver, cuéntanos tú misma, yo sé que tienes una gran emprendimiento ahora mismo, ¿no? A nivel de lo que es habilidades sociales, pero cuéntanos tú en tus propias palabras quién eres, qué haces y a quién ayudas. ¿Quién soy? Es una gran Una pregunta. gran pregunta, sí. Es más, yo diría que es la gran pregunta, ¿no? Porque al final todos nos planteamos en algún momento, ¿no? El quién soy. Ujú. ¿Soy quien quiero ser o soy Ajá, quien me han dicho que tengo que ser? correcto, sí, Entonces, sí. bueno, sí, tuve ahí ese Kit Kat, ¿no? De investigación, de saber quién soy y que desbozar quién quería ser. Ujú. Y bueno, pues Silvia es una persona que siempre he sido muy curiosa, siempre me ha gustado hablar mucho Sí. y me gustan las conversaciones y la gente. Entonces, digamos que hacer de eso tu profesión para mí es maravilloso, ¿no? Claro, claro. Y soy, en principio, siempre, vamos, ahora mismo estoy dando formaciones, me doy más hacia el lado de la educación Ujú. a través de habilidades sociales y sobre todo la inteligencia emocional, que para mí ha sido algo muy, muy, muy importante a lo largo de mi vida. Y ya cuando vas generando un montón de cosas y dices, ah, esto te funciona, ¿no? Quieres exponerlo un poco al mundo y ver qué puedes aportar ¿Qué puedes al final. aportar? Eso es Ujú. súper importante porque a lo largo de los días nos vamos siempre dando cuenta de lo importante que es, ¿no? Las habilidades sociales, la empatía, el verte con otra persona y saber cómo se puede encontrar esa persona y aplicarlo luego tanto a nivel personal, como a nivel empresarial, como a nivel de relaciones, de todo, ¿no? Entonces, mm, yo que hemos podido hablar muchísimo, me gustaría que empezaras contándome ¿qué te llevó, no? A hacer a ese break que tú dijiste, esto no es lo mío, yo necesito cortar, yo necesito parar, ¿no? Y luego, ¿cómo fue el cambio que diste? Claro. Mira, yo como persona curiosa que he dicho, he Sí, trabajado de muchas cosas desde muy joven, con 18 años yo ya dije aquí, yo ya quiero trabajar, ¿no? Lo ah, típico que con esa edad lo que quieres es comprarte tus pantalones de marca y en tu casa te dicen, pues yo eso no me lo gasto. sí, Y dije, vale, pues no pasa nada, yo me lo gano. correcto. Y estudié administración de empresas, bueno, el FP antiguo, que ahora ya no existe ese Ah, no, FP, sí, sí, sí. pero bueno, en esos momentos, bueno, yo no venía de un buen rendimiento escolar y quería haber hecho bellas artes. A mí me gustaba mucho la pintura, la creatividad, todo eso, pero claro, eso no daba de comer, entre comillas. Entre comillas. Entre comillas, ahora ya sabemos que eso sí que da de comer. Correcto. Pero en esos momentos, bueno, pues desde la bondad, por ejemplo, pues evidentemente de tus padres que te quieren llevar por el buen camino, desde el camino que ellos consideran que es el mejor para ti, pues estudié FP. Lo agradezco ahora porque, de hecho, ahora me doy cuenta de los números, lo importantes que son, sobre todo Sí. con el tema del emprendimiento, entonces me han Ajá. venido muy bien. Y durante 18 años lo que he estado es basándome en el trabajo de recursos humanos. Ujú. Y, era curioso porque yo siempre quería vivir en Málaga,
Sí. llevando el departamento de recursos humanos. O sea, fue como algo que dije, es mi objetivo y fui a por ello, lo conseguí. Y fue muy curioso porque cuando yo llegué allí dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces ahí es donde dije, bueno, pues ya estamos aquí, toca seguir con ello, ¿no? Sí. Seguí ahí como en mi búsqueda. Y hubo un KitKat donde me planteé, esto no es para mí, o sea, Ujú. no es para mí. Con el tiempo me he dado cuenta que no era para mí recursos humanos, porque al final se centra en lo humano, ¿no? Lo En las humano, claro. características, en la gestión de los equipos. A mí me encantaba mucho indagar sobre qué problemas podrían tener los trabajadores para implementarlo. Y tuve una frase que yo creo que fue la que hice, este ya no es mi sitio, y fue cuando yo entré en un despacho a hacer unas, bueno, pues opciones para cambiar un departamento que caía pues, en baja muy habitualmente. Y escuché la frase de, tú cállate, que no te pago para que pienses. Wow, sí, qué Esa fuerte. frase me mató. Y Sí. al punto de que me matara, porque empecé a plantearme yo entonces, ¿qué hago aquí? O sea, eso Ujú. pero trámite, al final no dejaban desarrollarme como persona o como Sí. mis talentos, que les tenía ahí como muy reprimidos, al punto de caer enferma. Tuve un proceso de operación muy complicado. Uno de mis mayores errores que sigo diciendo fue no obedecer el tiempo o de Mm, baja, sí. y al final lo que hice fue sostener mi cuerpo al punto de Llevarlo reventar, al máximo entonces. reventar. Y entonces ahí fue cuando, bueno, una serie de actos por parte de la empresa que no estaban de acuerdo, hizo que al final me despidieran. Y fue curioso porque yo ya había empezado a tocar mis herramientas de gestión emocional, Sí. eh, sobre todo mi herramienta que siempre la comparo con unos manguitos, ¿no? Alguien te tira al vacío, ¿no? Al Ajá. agua en Sí. una profundidad y por mucho que quieras nadar, sientes que te ahogas y que el agotamiento no te deja No te nadar. deja Y fue avanzar. como, sí, fue como que alguien me lanzó esos manguitos, ¿no? Y con los que empecé un poquito a flotar y ya me dejé llevar un poco y esa es mi herramienta Mindfulness en la que luego me hice instructora. Ah, qué bueno. Entonces ese fue el punto clave y donde yo dije, vale, ¿y ahora para qué sirvo? Yo toda dramática, ¿no? Porque Sí, también sí, sí, sé, es ahí. otra de las cosas que también he tenido que sigo gestionando en mi emprendimiento, solo que ese drama antes lo veía como algo pues bueno y malo, ¿sabes? Ahora yo el tema de lo que es bueno y qué es malo, ¿no? También Claro. lo desgozo, pero esos momentos para mí era lo peor que me podía pasar. A fecha de hoy, controlando ya ese Ajá. ego, ¿no? Sí, Esa víctima que llevamos dentro, cuando me veo siendo un poco víctima, ya me doy la risa a mí misma. claro. Es que eso es lo bueno de tocar fondo para luego, es que no hay más. Tiras para arriba, es que no hay, para abajo no hay No más. tenía nada que perder, Sí, ya lo había perdido todo. Había, en esos sí. momentos, además, fue muy complicado. Volví a casa de mis padres. Para mí eso fue como una especie de fracaso. O sea, yo volví Ya. con eh, no me ha servido nada. Era como, no me ha servido nada, no sirvo para nada. ¿Ahora qué hago? Tantos años ya con 40, lo típico de ya tienes una edad. Ahora tienes una edad. Ah, qué mentira más grande. Nos cuentan que yo creo que no hay edad para Sí, hacer sí, lo que es te un gusta. número. Sí, sí. Sí, y ahí es donde empezó mi camino, por supuesto. No podía emprender, no podía encontrar otro trabajo sin antes reparar esas heridas que había construido conmigo. Entonces ahí es donde yo dije el autoconocimiento. Correcto. Y me puse, pedí ayuda, que siempre digo, por favor, Ujú. cuando una persona necesita un proceso de cambio, hacerlo uno solo, que hay muchos, es Cuesta verdad que hay mucho. muchos libros, mucha Sí. información, las redes Ujú. sociales, pero al final es una sobreestimulación, que al final lo que necesitas es eso, porque ves tanta información que dices, vale, ¿y ahora qué es verdad, qué es mentira, qué me funciona, qué no me Sí. funciona? Al Sobre final todo es un porque es camino. algo, y es algo muy personal, lo que te puede pasar a ti no le pasa al otro, entonces no es un corta y pega, ah, tienes que hacer esto No, y esto, no, o sea, eso depende de no. cada persona y de su proceso y de la etapa de la vida en que esté viviendo en ese momento. Ujú. Soy muy pro de terapia grupal.
Soy muy Ajá, pro de la información grupal, por ejemplo, las formaciones que hemos estado haciendo, que yo sigo haciendo, me gusta mucho hacerlas grupales sí. para ver, sobre todo, primero, para saber que lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente, Claro, que se lo tuyo no es repite y uno cree exclusivo. que solo me pasa a mí. Y sobre todo, pues absorber, ¿no? Esa información de esa otra persona, ver el tercer plano, que yo Sí, siempre en PNL, cuando yo ya me saqué mi formación en programación neurolingüística, para nosotros el verlo como un proyector, ¿no? sí, Ver tus conflictos desde una tercera persona, verlo como una pantalla de cine, que siempre claro. digo, te hace ver las cosas de otra forma diferente, te hace abrir tus herramientas, saber que lo tienes dentro y que Ujú. simplemente lo que necesitas es un poco de organización y que te Sí, organicen, ¿no? es Ayudar a que te ayuden a organizarte, porque ahí está, claro. otra de las cosas que yo llevo con individuales es el compromiso. Te tienes que Ajá. comprometer a hacer una serie de tareas, una serie de actividades. Yo pido un tiempo mínimo para que empiecen a rodar, pero y vean empezar, porque esto no es una fórmula mágica. O No, no, sea, no, no. no, Ujú. eso es una indagación a fecha de hoy. Yo todavía sigo sacando mis propias herramientas y fomentando con otras nuevas. Ajá, ajá. Fíjate que aquí ya has tocado un punto muy importante que me parece a mí es cuando ya tú eres consciente de que necesitas ayuda, pasar también a ese de buscar ayuda y luego la formación, ¿no? Porque ya tú sabes que la formación es la que te va a llevar a quitar todas esas dudas, a ampliarte el campo, a darte herramientas que te sirvan para lo que tú quieres hacer. Entonces, la formación es súper importante, ¿no? Invertir, ¿no? Es una Súper. inversión en uno mismo que luego se traduce en un proyecto como el que tú estás llevando ahora mismo. Es súper Por importante. eso me soy docente y formadora, porque Sí, evidentemente cuando tú lo ves que ha sido tan necesario y sigue siendo tan necesario para ti, es que estamos en una evolución. Hace años, a lo mejor tú llegabas, encontrabas un trabajo y ahí claro. te Y quedabas ahí y te no quedaba. necesitabas más. Pero es verdad que cuando yo salí de ahí, dije que cómo he perdido tanto tiempo en no formarme. O sea, ahora es Ujú. verdad que a fecha de hoy no cambiaría nada, porque si no, no me dedicaría a Claro, lo que me claro. dedico, pero sí que es verdad que a lo mejor lo hubiese gestionado de otra De otra forma manera, sí, diferente. Yo sí. me hubiese gestionado diferente, la situación la hubiese formado diferente, no sé si seguiría o no seguiría trabajando ahí, Ujú. pero lo que tengo muy claro es que lo hubiese hecho de otra forma diferente. Ahí es donde yo me di cuenta, aquí no hay un fracaso, Claro. aquí hay un Ujú. aprendizaje. No, no, no. Sí, Entonces, yo recuerdo cuando me compré mi primera, me compré una mesa, ¿no?, de estudio para ir en sí. casa de mis padres y mi padre me decía, ¿pero cuántos años esperas estudiar? Y yo lo miré y dije, me da que toda la vida. Sí, exactamente. Y fue como un shock, porque claro, ellos no ven el mundo No, desde la perspectiva que hay ahora, porque hay muchos cambios. Y ese es el sí. problema. Y las generaciones que vienen ahora tienen otros cambios diferentes. Ujú. Entonces, al final, las habilidades sociales, cuando la gente me dice, estamos perdiendo, los jóvenes están perdiendo valores, digo, no, no están perdiendo valores, nadie está perdiendo valores. Lo que pasa es que tienen otros valores diferentes por ciertas Ujú, ujú. experiencias. Y A lo otras mejor prioridades. tuyas. Efectivamente, lo que hay sí que enseñar un poco, que es lo que yo enseño yo no doy clases de habilidades sociales si no hay un crecimiento personal antes del laboral, porque considero que no puedes saltar a un crecimiento personal si no hay antes una indagación personal. Ok. Al laboral personal va de la mano. Eso es Entonces, al cierto. final, hago muchos trabajos en valores, plásmate. Yo cuando hago una formación y les pregunto a la gente, ¿cuáles son tus valores? La mayoría de la gente no sabe por decir más de 3. Ya, imagínate. Vamos a Y ir son indagando adultos. sobre eso. O sea, ¿cómo das una formación a un grupo de jóvenes que uno dice, es que están muy perdidos, no saben, quizás no tienen la información correcta? ¿Cómo llegas tú a ellos a que se empiecen a autoconocer, ¿no? Por ejemplo. Sí, a ver, siempre pongo como ejemplo el mío propio que hice con mis primeras prácticas de docente. Sí, Entré en un instituto, yo elegí porque quería ser orientadora laboral. En principio yo iba a dar clases de administrativo
Y me acuerdo que el segundo día, primer día que llego allí, me dice la tutora, mañana das tú clases. Me salió Ajá. un tic en el ojo izquierdo, que eso ya lo identifico como los nervios de la inseguridad, Sí, ¿no? sí. Y digo, ¿qué les voy a aportar yo a esta gente? Yo veía una sala llena de 20 chavales informáticos que encima no sabían ni coger el boli y yo les puse un boli y digo, no, aquí se escribe, nada de Con hacer la las cosas mano. por informática. Y dije, ¿qué puedo aportarles yo a estos chavales de 20 años? Y yo miré sus caras, empecé a ver, soy muy observadora, Ajá. pues nada, les voy a contar mi historia. Y Ok. empecé a contarles, bueno, pues mis experiencias laborales, a Ujú. decirles que es verdad que es muy bien, está muy bien tener la teoría de lo que van a dar, pero que luego también tienen que gestionarse ellos, tienen Sí. que evolucionar, tienen que cuidar su tiempo, su dinero, su cuerpo y al final, que esto al final va de uno, de nosotros De mismos y que tal y nosotros. como tú te cuides, tú vas a saber identificar cuál es la empresa donde tienes que estar. Total. Y que van a cometer muchos errores, que no pasa nada, que no se lo tomen como un fracaso, porque al Ujú. final todo tiene un para qué. ¿Un para Entonces, qué? Sí. sí, me acuerdo que entró la tutora y dijo, ¿qué habéis aprendido con Silvia? Y me faltó uno, que vamos a ser unos fracasados. Y yo dije, Dios mío, no llego a sacarme el docente. ¿Qué Y he dijo dicho? ¿Qué he dicho? la tutora, mañana voy a entrar yo a la clase y se sentó atrás, otra vez con el tic izquierdo. Y dije, bueno, pues yo continúo. Y di una clase magistral de gestión emocional y de gestión del tiempo. Y con la de gestión emocional, cuando empezamos a hablar sobre la salud mental, Sí. eh, fue muy curioso porque de 20 chavales, la mayoría estaban frustrados, algunos ya tenían cuadros de ansiedad, algunos no Ah, sabían por qué estaban ahí, les habían dicho que tenían que estar, y muchos de ellos decían, no entiendo por qué no soy feliz. ok. Wow. Y digo, ostras, pues cuando esta gente necesita de sus habilidades sociales, sacar su talento para Sí. luego defenderse. O sea, ¿cuáles son tus oportunidades? Sacar de DAFO y saber cuáles son tus debilidades, tus amenazas, saber qué es lo Ujú. que necesitas y sobre todo agarra tus oportunidades, tu forma de ser, la que ya sabes con tus talentos, los que son, que muchas veces Correcto. no sabemos ni que las tenemos porque las tenemos tan integradas que en muchas Ujú. ocasiones no les damos importancia y me acuerdo que empezaron todos a hablar y yo dije: "Dios mío, yo no sé si esto está bien o está mal", Sí. pero me daba igual porque como no tenía nada que perder, ya lo había perdido todo y yo dije: Sí. "Lo único que tengo es a ganar, y si esto no es lo mío, pues ya iré a por Ya otra se irá cosa". presentando. Sí, y me acuerdo que me llamó la tutora y dije: "Buah, ya me van a poner la carta de despido antes de empezar". Y me dijo: esto es lo tuyo, pero no dar clases de administrativo, que las darás muy bien seguramente, porque también va mucho sobre las personas, los números tienen que ver con las personas también". Sí. Y entonces, me dijo: "Lo tuyo son las habilidades sociales, que tú tienes muchas. Ujú. Potencialas, trabájalas y enseña todo lo que tienes que enseñar al mundo". Y ahí fue como Había yo el todavía empujón, ¿no? Que necesitabas. todavía se me ponen los ¿Confirmaste? pelos de punta porque dije: "Aquí es, Aquí es. Lo viste aquí es". clarísimo en ese momento. Sí, yo creo que todos tenemos unos clics donde nos damos cuenta dónde sí, dónde no. Yo lo llamo la intuición, ¿no? Correcto. Se conecta la intuición con la mente y el corazón. Al Y final tú que también trabajas con mediación familiar, ¿no? El tema de las personas que tenemos niños tan pequeños, la mía tiene 9 años, por ejemplo, está en una edad que está ya haciendo el chip ya para la preadolescencia y está empezando a tomarse las cosas muy en serio. ¿Cómo se puede empezar a esas edades? O quizás antes, ¿no? Para ir tocando desde casa y no esperar a que lleguen a una edad donde se sientan tan perdidos, ¿no? En casa. primero, siempre digo cuidado con la sobreprotección, Ujú. porque al final no pueden ser. O sea, la palabra ser es la esencia que tenemos, ¿no? Y al final se acaban cubriendo de esos juicios, esas víctimas, esos salvadores, de esos síndromes, ¿no? Como decimos, de no crecer o síndromes de la niña buena, que hay Ujú. muchos. Entonces, sobre todo, empoderar a los hijos. Ahí La está. palabra empoderamiento es enseñar a un hijo a que tenga confianza en sí mismo, Sí. a que indague, qué se le da bien,
a que potencia sus talentos, Ujú. que no todo se le va a dar bien, No cuidado con todo. las exigencias, porque querer hacer las cosas bien y ser excelente es parte de lo que es de nuestra responsabilidad. Y Correcto. sobre todo, empezar a quitar la palabra culpa por Ujú. responsabilidad. Ok. Ese es siempre mi consejo. Y poner límites, todos necesitamos, hemos pasado de tener muchas limitaciones a tener muy pocas. Ujú. Se necesitan, los niños, el cerebro adolescente sobre todo necesita tener retos. Si Sí. tú no pones dentro de casa, los van a buscar fuera. Ajá, ajá. Entonces, al final es verdad que es un reto, pero ¿cómo conseguimos ese reto? Comunicación. Ujú. Una Hablar comunicación sobre mucho. todo asertiva, muy asertiva. Escuchar, nos cuesta mucho escuchar, estamos escuchando pensando en lo que vamos a decir Sí, sí, y sí. trabajar mucho su empatía. Mm. Muchas veces llegan, se preguntan, no, es que yo ya le he dicho 1000 veces las cosas y no, le pregunto qué tal está, pero es que no es qué tal está, es cómo se siente. Ujú. Expresar, aprender no nos han enseñado a expresar nuestros sentimientos, simplemente es nuestros estados de ánimo. Entonces, para mí el que una persona, y por supuesto, si siente tristeza, no quitarle valor ni a la tristeza, ni a Ujú. la rabia, no, la Que frustración. ¿Por lo qué viva, tenemos lo tanto sienta. conflicto con la frustración? Porque parece que si no lo haces bien, no vales Sí. y no pasa nada. Ujú. Frústrate, es normal, cabréate, si es que esto tiene que sentar mal. Sí, 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 sí. Nosotros lo vemos, por ejemplo, un niño que pues, no le salen las cosas, no va al partido de fútbol, no gana y va a echar a llorar y una rabieta. Digo, ¿qué? ¿Frustrado? ¿No? Sí, no pasa nada. Es bueno frustrarse de vez en cuando para darte cuenta que todavía puedes hacerlo mejor Ajá. o que no depende de ti, esbozar Ujú. que lo que no depende de él Es y cierto. sacar su creatividad. Es que no El vetarla. juego, Si ¿no? si Yo quiere juego jugar, mucho. Sí. juegue. Es verdad que el tema de las limitaciones con el tema de las pantallas, es verdad que Ujú. ahora no les puedes quitar de No le jugar, porque puedo. ahora mismo cualquier cosa es una profesión, pues no Sí. sabemos, No porque ya sabes. hemos visto Sí, que las a qué se cosas van van a cambiando dedicar. y lo que ahora lo vemos en la tontería, a lo mejor luego eso es un sitio y se encuentran cómodos. Es saber ser y que no pasa nada si prueban, es que todos tenemos que probar. Yo probé antes de ser docente, yo como tuve esa heridita de la diseñadora, ¿no? Ajá. Me acuerdo que me saqué el escaparatista, que me encantaba, de hecho soy muy creativa para decorar y todo, Sí. y me di cuenta que tampoco era lo mío, o sea, tampoco me gustó, me lo pasé muy bien, Y pero lo claro, es disfrutaste en porque su momento y ya luego te diste cuenta que no. sí, pero me di cuenta que es porque conecté con esa niña interior que Ujú. estaba frustrada. Sí, 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 sí. Entonces Es fue lo que bonito. nos vamos haciendo cada vez más adultos y vamos Sí. quitando al niño dentro, ¿no? Que lo vamos como Sí, dejando de lado es que hay que cuidarle. y hay que Cuando tú te sientes, cuando tienes un conflicto contigo, tiene que ver con cómo te has sentido de pequeño. Ujú. De hecho, además, la gente me dice, ¿por qué tienes un muñeco? ¿No? Tengo un osito Ajá, y cuando tengo un mal día, pues me preparo la sopa que me hacía mi tía, que ajá, era mi favorita, y me conecta con ese momento entrañable y a lo mejor me tiró en mi sofá triste porque necesito llorar o ajá. necesito agarrarla y conecto, me abrazo a ese muñeco porque es como cuando era pequeña Cuando eras pequeña, claro. Y es que y lo transito. Y sí. lo transito. Necesitamos transitar las cosas, porque al final son todo como pequeños duelos. Ujú. Cuando algo no te ha salido bien o pierdes algo o algo no te sale bien, pierdes un trabajo, Sí. que no, los duelos no solo es cuando pierdes a una persona o Ujú. se muere, puede No, ser no, una no. pareja Los también cambios o también. Los cambios efectivamente de ciudad, cambios de colegio, cambios. claro, Sí, todo puede claro, haber duelos. Entonces, como todos depende y somos tan personales, cada uno necesita su tiempo. Y claro. es verdad que no nos damos tiempo. Siempre Ya. estamos metiendo prisa. Yo siempre digo, a mí déjamelo hacer, porque tardar 2 meses. Sí. Yo sé que tú lo vas a hacer en 15 días y menos seguramente, pero necesito cometer errores para poder aprender. Y si ya veo que no voy a saber hacerlo sola, me Ujú. encantará pedirte ayuda.
cuidado con los consejos y con dar ayuda sin que alguien te lo pida, porque lo único que puedes hacer es invalidar a esa persona. Ajá. Wow, sí, y qué importante, ¿no? Lo de, yo lo hago a mi tiempo, no importa que tarde más, pero si nos presionamos a que lo tengo que terminar ya, tengo que hacer, ¿sabes? Y ahí es donde... Nada, ahí está el ego. Muy fácil. Yo no valgo para nada. Esto no es lo mío. Qué interesante, Silvia. Esto me encanta hablar contigo. La verdad es que hemos dado unas conversaciones que yo digo, Silvia, este es un podcast totalmente. Ya, lo hubiéramos Sí. grabado. Pues yo dije que hablo mucho y me gusta hablar. Me encanta. Silvia, y un tip, un consejo que le puedas dar a las personas que hacen parte de la comunidad para que apliquen, no sé, algo que te haya servido a ti, aparte de lo que nos has comentado, ¿no? De formarte, de escucharte, ¿qué otra cosa pudieran aplicar para aprender también? Mira, si hablamos de emprender, ¿vale? Para mí ha sido un súper máster. Creo que todavía estoy en él. Ujú, Eh, el- Siempre digo que los éxitos no son lineales, tenemos altibajos. correcto. Entonces, tener herramientas de autocuidado. Yo cuando paso crisis existenciales, como digo yo, finalmente me gusta ponerme la rutina por las mañanas de me levanto tranquilamente, Ajá, desayuno, sí, medito sí. y hago un trabajo interno. Me hago siempre ciertas preguntas. Hoy, ¿cómo que te quieres sentir? Ujú, Hoy, ¿qué quieres hacer? Y te organizas. sí, Al final, me organizo desde lo que quiero empezar a hacer. correcto. Como con afirmaciones, como si ya lo hubiese tenido, porque al Ajá. final es verdad que cuando entras en en el emprendimiento hay mucho, hay mucha Hay comparación. mucha Pares con comparación, sí, mucha información. verdad que hay que tener estructura, Ujú, formación, muy técnico todo. sí, Está bien tener la teoría, pero necesitamos conectar con nosotros total. para, desde cómo yo quiero hacerlo, desde el ser, Desde el desde ser. lo, desde lo Sí, que me sale a mí, no desde lo que tengo o debo que sí, hacer, porque exacto, las lo vemos como estructuras. deberes, ¿no? Que Sí, tenemos esos traumas. Yo cada vez que digo, os pongo deberes y todo el mundo, ¡guau! Y luego cuando ven los deberes que les pongo, dice, ah, pero molan. Digo, claro, es vamos. que nos quejamos antes de... Lo vemos muy difícil todo, antes nos apetece. Y el tema de procrastinar, sí, el síndrome del impostor, eso está ahí. Ah, eso está ahí, sí, sí, sí. Eso está Tengo que ahí. Entonces, presentar. pero todo viene de la comparación y sobre Ujú, todo a esas mujeres, ¿no? Que no hemos sido educadas para ujú. triunfar. Para emprender, para triunfar, el merecimiento, el que yo sí sirvo para esto y no desmerecernos, ¿no? Sí, al final, antes hablábamos de valores. Yo mi consejo es que antes de emprender, tiren de sus valores. ¿Qué Sí, valores vas a llevarte a tu empresa? ¿cuál es tu bandera? Y revísales de vez en cuando, porque cuando tienes un conflicto tiene que ver con tus propios valores. Sí, que los estás dejando a un Siempre. lado, te estás yendo hacia otro lado y ahí es donde empieza todo a que no encaja, ¿no? Porque es que Si no te salen más de 3, sí. coge una persona a la que te quieras parecer. Yo cogí Ajá, a Nadal, que para mí Nadal es un ser eh, extraordinario, ¿vale? y me puse a indagar qué valores, cuál era importante para él, qué hacía, cómo llegó a esos objetivos, cómo montó sus estrategias. De hecho, yo tengo una formación que es estrategias del deportista de élite en Ajá, el área laboral. qué O sea, bueno. les expongo lo que hacen los deportistas de élite en su mundo laboral. La gente le encanta porque al final es algo diferente, ¿no? Y saca esos valores, hazte un listado. Yo al Un final tengo listado, 30, los sí. cuales hay unos cuantos que para mí son importantes Ujú. y de vez So- en cuando que no tengo, digo, a ver en qué no me estoy siendo yo fiel a mis propios valores. Y a lo mejor me está fallando la confianza, me está fallando la responsabilidad, a lo mejor no estoy siendo demasiado flexible porque soy muy cuadrada, Ya, sí, la ¿dónde tengo que exigencia, ¿no? mejorar? Entonces, buscar qué valores, siempre en positivo, como digo Ajá. yo, buscar los valores en positivo, o sea, esos que te van a aportar y trabaja en base a ellos. Ya verás cómo desbloqueas Sí, muchas y el cosas. camino se va presentando el solito. Mm. Es que Silvia, nos tenemos que revisar antes de echar sí. la culpa al de fuera.
A ver qué puedo mejorar yo misma, ¿no? Ese es mi consejo. Eso y Qué bueno. asesorarse y tener los números muy presentes, porque el Sí. tema de los números, fíjate que yo venía de administración de empresas Ajá. y dije, qué bien se me da organizar la empresa de otro, pero la mía la tengo, dejé mis números en manos de Otra los persona. asesores porque Claro. por tiempo, porque desconocimiento, lo que sea, pero es verdad que no quiere decir que tú lo lleves todo, pero es bueno que estés ahí con marketing, con el tema de números, con todo lo que tenga Y que ver que con tu sepas emprendimiento, tienes que que estar ahí. conocer tus números, eso es importante. Sí. Mm. Y ya para terminar, para que sabes que este podcast es con ganas de más. Vamos a hacer otra segunda, una segunda parte, Silvia. Vamos a hacer una segunda parte. Pero de Me momento, encanta. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde estás más activa? ¿Cómo se llama tu marca? Bueno, activa. Yo estoy ahí intentando sacar mi lanzamiento de marketing porque, bueno, en las redes sociales hay que estar. O Hay que sea, estar, sí. nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, en Instagram estoy como personas y empresas con alma. Ujú. Mi página web se llama así también, www.personasyempresasconalma.com. Y luego tengo mi LinkedIn, que es Silvia, la primera con Y, Martín 10. Esas Vale, son mis redes, como digo yo, objetivo, ¿no? Donde sí. quiero Tus estar más radares donde te centrada. pueden encontrar. Genial. Sí, todavía Oye, el TikTok no me hago con ello. no, yo tampoco. Ya veremos de aquí a mañana. Y a ver cuál otra más Porque hay que adaptarse a los cambios, Sí, Isa. hay que adaptarse a lo que va saliendo. Muchísimas gracias, Silvia. Me ha encantado hablar Ah, contigo. Yo sé que yo también. transmites muchísima información de valor y me encanta Muchas tener. gracias. Muchas gracias. Eso Seguimos me en halaga. contacto. Sí, claro que sí. Muy Estás bien. invitado para una segunda parte, que lo sepas. Bien, me encanta. Muy bien, Silvia. Cuídate mucho. Bueno, Un muchas abrazo. gracias a ti, Isa. Un saludo. Chao, chao.